¿Alguna vez han intentado cambiar algo? ¿Alguien? ¿Dos personas? ¿Tú has cambiado muchas cosas, has intentado cambiar muchas cosas? ¿Y alguno de ustedes, al intentar cambiar algo o a alguien, o incluso a sí mismo, ha podido sentir el dolor que se siente en el intento de cambiar algo que antes no estás en paz con ello? ¿Han sentido ese dolor? Intentamos cambiar algo para conseguir la paz al cambiarlo, pero no lo cambiamos en paz. Nadie salta de alegría de la silla. Acabamos de descubrir cómo poder transformar el mundo en el que vivimos sin sufrirlo. ¿Alguna vez han intentado cambiar a alguien que, fíjense qué mala persona era, no quiso cambiar como tú creías que tenía que cambiar, con lo inteligente que eres? Y la otra persona lo menospreció, no quiso ni escuchar lo que tú le decías. Básicamente porque esa otra persona estaba intentando cambiar lo que le estabas diciendo. Ambos sin estar previamente en paz. Y a eso lo llamamos amigos de toda la vida. Desde que lo conozco siempre es igual, ¿os suena? A lo mejor no lo conoces. Sí, va, anda que no. Mejor que tú. Que lo acabas de ver y lo miras inocentemente. Interesante. Así que el ser humano se ha convertido en una máquina de intentar cambiar lo que no comprende. Cada vez que intentes cambiar algo, lo vas a intentar cambiar porque no lo comprendes. Al no comprenderlo, lo vas a sufrir. Y al sufrirlo, lo vas a querer cambiar. Pero si no lo comprendes, ¿cómo lo vas a conseguir? Ah, me da igual. Porque el pensamiento que tengo en mi cabeza, que me dice que el cambio va a llegar a través de mi perspectiva personal del cambio, vale la pena seguir intentándolo. Interesante. Así que acumulamos sufrimiento, dolor alrededor de la idea del cambio y no termina habiendo cambio. Necesito voluntario, voluntaria de este ala. Gracias. ¿Puedes poner tu cuerpo aquí? ¿Tú eres otra voluntaria? ¿Puedes poner tu cuerpo aquí? No se escucha muy bien. Ok. ¿Podemos usar esto? ¿Me permiten? ¿Pueden sentarse los dos, por favor? Muchas gracias. ¿Puedo usar esto? Ok. Lo voy a usar. Cuando lo voy a usar significa que voy a usar lo que acabas de dar y voy a andarlo hasta el fondo. Significa que lo que has dicho no es correcto ni incorrecto. Simplemente lo voy a usar. Lo voy a usar porque ha ocurrido. ¿Sí? Y lo voy a usar porque ha ocurrido porque es mucho más importante de lo que iba a ocurrir y no ha ocurrido todavía. ¿Me acompañaron hasta aquí? ¿Vieron? Eso es no intentar cambiar nada. Es observar lo que ocurre y unirte a ello en lugar de intentar cambiarlo. Si yo pienso que lo que yo voy a enseñar es mucho más interesante de lo que me está mostrando esta persona, voy a intentar cambiarla. Voy a pensar, lo primero que voy a pensar es que esta persona no tenía que haber intervenido ahora, porque yo iba a hacer mi intervención estelar. Pero sin embargo ha ocurrido, lo vamos a usar. ¿Me permites entonces? Ok. ¿Escuchaste la frase que dijiste? ¿Puedes volver a repetirla? No se escucha muy bien. ¿Vieron esto? No se escucha muy bien. Te estoy usando. ¿Me sigues permitiendo? Usarte significa que te estoy exponiendo, estoy magnificando, estoy poniendo máxima conciencia en algo que pareció anecdótico. Ah, no se escucha, no, parémonos. Y escuchemos atentamente esto. Atención. No se escucha. No es verdad. Es ella la que no escucha. Vuelvo. ¿Me acompañaste hasta aquí? Pero necesitamos. Así funciona nuestro cerebro, así funciona nuestra mente. Si yo no escucho, no se escucha. Si llueve y es un mal día, es un mal día. No es que a mí me parezca que es un mal día porque llueve, no. Eso nunca. ¿Viste la extrapolación que hiciste tú sin la información necesaria?
Porque tampoco te diste cuenta de una cosa, y te sigo usando, ¿me permites? No te dispusiste a escuchar. ¿Qué sentías al no escuchar? Vuelvo. No te dispusiste a escuchar. ¿Qué sentías al no escuchar? No lo hiciste. Y eso lo hacemos todos. Te estoy señalando a ti en nombre de todos, porque tú lo has puesto encima de la mesa. Así que muchas gracias por poner de manifiesto esto, porque una vez visto, somos libres de tomar una decisión distinta. ¿Viste cómo el proceso que has llevado a cabo ha sido mayormente inconsciente? Estos pasos que estamos viendo, que están detrás de lo que has hecho, pasan de forma inconsciente. Cuando nos detenemos y los vemos, somos conscientes de ellos. Al ser conscientes, somos libres. Conciencia y libertad van de la mano. Pero nosotros no queremos ser conscientes de lo que ocurre cuando pensamos que algo tiene que cambiar. No queremos ser conscientes de lo que está ocurriendo allí. Porque si soy consciente de lo que yo quiero que cambie, si realmente soy consciente, me daré cuenta de que es tan perfecto lo que ocurre, que asusta. ¿Me acompañaron hasta aquí? Lo que yo quiero cambiar es tan perfecto que asusta. Es tan perfecto porque me está enseñando mi propia incomodidad en mi propia existencia humana. Me está mostrando exactamente dónde yo tengo miedo de vivir esa situación tal como se está dando. Pero esos mecanismos no los veo porque lo que deseo es cambiarlo. Entonces solo escucho, solo atiendo los pensamientos que me hablen de cambio. Y ahí es donde empiezo a rechazar y a negar lo que ocurre. Ahí es donde la miro y pienso, pues a ti sí que te has escuchado decir el comentario, ¿viste? Y ese pensamiento no tiene ningún sentido, porque no aporta nada. Mi comentario, mi pensamiento no aporta nada, absolutamente nada. Pero la conciencia sí, porque la conciencia lo es todo. Se me ocurre una cosa. 2 voluntarios, por favor. 2 voluntarios. Tenemos un cuerpo por aquí. Pon tu cuerpo aquí. ¿Se escucha bien? 1, 2, 1, 2. Sí. Y una vez has aceptado la situación, te puedes reír de ella, puedes jugar con ella, puedes bromear, ya no es seria, ya no es evitable. No hables más. No está cortando nada, no está interpretando nada, perdón, interrumpiendo nada. Porque todo tiene cabida dentro del instante. El problema es que nosotros no nos damos cuenta, porque nosotros no nos unimos al instante. Lo miramos sospechosamente, desconfiadamente, no sea que ese instante me haga daño. Esto no es la vida. Esto es nuestra interpretación personal acerca de la vida. La vida no amenaza nada. Es nuestra interpretación. Vamos a seguir avanzando. Puedes ponerte al margen, al límite, perdón. Ok. Y un poquito puedes desplazar también tu cuerpo atrás. Ahí está. Más o menos hay unos 4 metros de distancia. ¿Sí? Tenemos 2 seres humanos con 2 cuerpos de sexos intercambiados a 4 metros de distancia y a un día de San Valentín. ¿Sí? Lo explico todo para ser más conscientes. ¿Sí? Cuanto más información, más conscientes. Es mentira. Estoy bromeando. Observen esto. Vamos a decir que más o menos aquí estamos en el punto medio, ¿de acuerdo? Aquí hay 2 metros, aquí hay 2 metros. ¿Podéis recorrer, por favor, la mitad de estos 2 metros? ¿Podéis situaros, por favor, en la mitad de los 2 metros? Ok. Han recorrido la mitad de su distancia en el punto medio, ¿de acuerdo? Están en la mitad. Quedará 1 metro más o menos. 1 metro. ¿Sí? ¿Podéis recorrer la mitad de ese metro, por favor? Ok. Están en la mitad de la mitad. Seguimos avanzando. Observen, porque esto es como un truco de magia, pero no tiene nada de magia. Es tan real que asusta de nuevo. Ese medio metro, ¿pueden recorrer la mitad del medio metro, por favor? ¿Solo la mitad, no? Sí, solo la mitad. Muy bien. De ese espacio que tienen ahí, ¿pueden recorrer la mitad, por favor? Muy bien. ¿Ven lo de San Valentín? Sigo bromeando. De esta distancia, ¿pueden recorrer la mitad? De esta distancia, ¿pueden recorrer la mitad? Muy bien.
De esta distancia, ¿pueden recorrer la mitad, por favor? Tú no la has recorrido, ¿eh? Ok, manténganse aquí. Un momentito. Ahora observen. No la ha recorrido no porque no pueda, sino porque tiene un pensamiento que le dice, no lo hagas. ¿Sí? ¿Pueden soportar la intensidad de la proximidad? Demasiado cerca. Ok. El pensamiento, ahora tenemos más información, el pensamiento es demasiado cerca. Pero observen, no sabemos si está demasiado cerca, solo sabemos que está donde está. ¿Me acompañaron? No sabemos realmente si está demasiado cerca, solo sabemos que está donde está. Es mi interpretación la que le sitúa demasiado cerca, no su distancia. Si fuese su amado, estaría demasiado lejos. Le faltaría un puntito más. ¿Vieron? Y la distancia sería la misma. Por lo tanto, toda interpretación que nosotros hacemos sobre el espacio es falsa, es personal. Los seres humanos todavía no tenemos ni idea del espacio ni del tiempo. No sabemos cómo funcionan sus leyes. No sabemos ni tan siquiera qué es el espacio, ni qué es el tiempo. ¿Me siguen acompañando? La finalidad es que os choquéis. Entonces, mi pregunta es, ¿estás dispuesta al choque? Si no, buscamos otra persona que esté dispuesta. A ver, vale. Bueno. Ok, entonces, a ti te falta recorrer la mitad de la distancia. ¿Puedes recorrerla? Muy bien. Ahora observen, de esa distancia que queda, por favor, ¿pueden recorrer la mitad? Bien. De esa distancia que queda, ¿pueden recorrer la mitad, por favor? No pueden recorrer la mitad. Si la abrazo, sí. Bueno, abracen, a ver. Venga. Ahora observen. No. Sostengan ese espacio. Necesito coordenadas fijas. Sí, pueden verlo, ¿no? Perdón. Sigo bromeando. Observen, perdonen. La enseñanza no es esta. Pero como todo está enseñando todo el tiempo, hay enseñanza por todas partes si la observas. Y era demasiado observable. ¿Pueden, por favor, colisionar sus cuerpos? Bien, ahora, esta distancia que tienen, ¿pueden recorrer la mitad, por favor? ¿Y esta pueden recorrer la mitad, por favor? Podemos bailar. ¿Pueden recorrer la mitad? No, ya está. ¿Quieres que bailemos? Ahora observen. Hay un momento donde la conciencia humana se detiene. Donde la conciencia humana ya no puede fraccionar más el espacio. Porque se encuentra con su realidad física que le dice hasta dónde puede llegar su conciencia. Sigo avanzando, ya pueden darse aire si quieren. El cuerpo humano es lo que nosotros usamos para establecer la realidad del espacio, pero es solo un punto de vista. Usamos nuestra conciencia para someterla en un cuerpo físico y a partir de ahí determinar dónde estamos, con quién estamos, cómo estamos y qué ocurre. Pero eso es falso, es solo una apreciación, Ahora observen, ellos han estado acercando sus cuerpos hasta que ha llegado un momento donde físicamente es imposible avanzar. Sin embargo, el espacio se sigue fraccionando en mitades. Todo el tiempo se sigue fraccionando en mitades. Adivinen hasta cuándo. Hasta el infinito. ¿Me permiten? ¿Pueden mover sus dedos índices hasta aquí? Muy bien. Pueden tocarse. Ahora observen. La sensación de tacto nos muestra que se están tocando, ¿de acuerdo? Pueden disimuladamente hacer el test con el compañero del lado. Tóquenlo. Se pueden tocar ustedes también, pero dicen que no es lo mismo. Tienen la experiencia de tocarlo, ¿sí? Bien, ahora observen. Ya pueden dejar de tocarse. Vamos a focalizarnos en esto. Observen. Si seguimos fraccionando el espacio, si seguimos fraccionándolo, empezaremos a ver que aquí no hay dos dedos, sino que hay átomos. Y si seguimos fraccionando, veremos electrones. Y veremos que hay unos electrones con una carga que repelen los electrones de la otra carga, del otro lado. Por lo tanto, al repelerse, no hay contacto. Esos dedos no se están tocando. La presión que sentimos al tocar es la presión de los electrones cuando se rechazan el uno al otro. Y nosotros lo llamamos amor. Sigo avanzando.
esto que ocurre aquí para nuestro cerebro es, me estoy tocando y la estoy tocando y la estoy tocando. Y si además tengo todo un marco de referencia psicoemocional de lo que significa que me estén tocando, vamos y me están tocando. Bien, ahora observen, lo que estás experimentando es el rechazo a ir más allá de tu cuerpo físico. Okay. El espacio que hay aquí, entre los dos dedos, es el infinito. O sea, que no está pasando lo que veo que está pasando. No está pasando lo que ves que está pasando, Trinity. Exacto. Ahora observen, es brutal esto. No está pasando lo que yo veo que está pasando. Significa que eso que yo estoy tocando es el infinito. Y ese fraccionamiento del tiempo, ese fraccionar, ocurre eternamente. Infinito, eternidad. Infinito, eternidad. Ese tacto que tiende al infinito se está dividiendo constantemente, eternamente. Infinito, eterno. Para que no pueda traspasar el dedo, se divide. Luego veremos esto. Antes tengo que presentarte algo. Vale. Te presento a Dios. Usted nunca me lo hubiese imaginado así. ¿Verdad que no? Por eso con el dedo lo estuvimos buscando por todas partes y nunca lo encontramos. Hasta que dijimos, como no está aquí, estará allí. Pero no está ni aquí ni allí. Acompáñame, acompáñame. Si esto es infinito y eterno, porque está fraccionándose eternamente, esto cumple las características divinas. Divinas. Divinas, ¿bien? Es las leyes a través de las cuales existe el universo. Ahora observen esto. Si tomamos la distancia, los 4 metros, pueden descansar. Muchas gracias. Pueden sentar sus cuerpos. Gracias. Si tomamos los cuerpos, los 4 metros, y los doblamos, y los doblamos, y los doblamos, y lo 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 doblamos, tenderá a infinito. Significa que el espacio que hay contenido entre estas dos yemas es exactamente el mismo espacio que hay entre aquí y Júpiter, y entre aquí y 5 galaxias allá, y entre aquí y 8 universos a la derecha. Es exactamente el mismo, porque es la misma cosa, escalada. Es exactamente la misma cosa. El infinito no tiene tamaño. Nosotros sí lo vemos con tamaño porque solo vemos espacio y tiempo en base a nuestro físico. Por lo tanto, esto es un infinito muy chiquitito. Y eso es un infinito muy grande. Lo llamamos escala pequeña, escala grande. No existen esas escalas. Esas escalas existen para nosotros porque nos hemos quedado estancados en un punto de vista que al mirar ve más pequeño y ve más grande. Porque cree que él, es decir, yo, soy la referencia a través de la cual todo gira a mi alrededor. Yo pienso que las distancias que existen debido a cómo yo lo estoy viendo. Ahora observen, sabiendo que no sabemos nada y que la realidad no es para nada como la percibimos, ¿qué vas a cambiar tú? ¿Cuándo? Si todo lo que vas a ver ocurrir en tu vida, absolutamente todo, va a tener lugar dentro de una eternidad que es infinita. ¿Quién soy yo para juzgar lo que está ocurriendo sin antes haber observado qué es eso que tengo enfrente? ¿Alguna vez les ha acariciado a alguien y han pensado que era agradable? Son electrones rechazándose. Pero como la sensación la estoy interpretando, la estoy catalogando, yo le estoy dando forma. ¿Y cómo llamo eso? Amor, ternura, cariño, respeto, atención. Y a eso lo llamo una buena relación. Tenemos una mente que tiende a infinito, con una mentalidad que tiende a infinito, evitándolo constantemente. Esa evitación es lo que es nuestra personalidad. Nuestra personalidad es la acción de evitar disolverte en tu experiencia humana. ¿Saben lo que ocurre cuando un ser humano se da cuenta de que es infinito? No ocurre nada, porque ya lo es. Me acompañaron hasta aquí. No te vuelves más santo, ni no, porque ya lo eres, te das cuenta de algo que ya eres.
¿Qué vas a querer cambiar cuando eres consciente de esto? Nada. Vas a empezar a experimentar todo lo que ocurre en tu vida como un suceso que tiene lugar dentro de un infinito. Y no vas a menospreciar la forma en la que ocurre. No vas a menospreciar la forma en la que ocurre, porque sabes que es una forma de entre infinitas posibilidades. Esto que acabamos de comprender, más o menos intelectualmente, no sirve de nada, a no ser que te lances a la experiencia de ello. Y cuando tienes una experiencia de ti infinita, el prisma que tú tienes de la realidad cambia. No a mejor, sino a consciente. Pasas a ser consciente de quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Y te das cuenta de que quién eres, de dónde vienes y dónde vas, tiene esta pinta y no pasa nada. Y cuando te das cuenta de que quién eres, de dónde vienes y dónde vas, tiene esta pinta y no pasa nada, dejas de luchar y entras en paz. Y fíjense que el acceso a esa paz no proviene de ningún tipo de manipulación, ningún tipo de elucubración mental, es simplemente asumir el lugar en el que estoy. Cuando tú asumes el aquí, cuando tú asumes el lugar en el que estás asumiendo tu realidad infinita. ¿Se imaginan un ser humano viviendo una vida humana que no le gusta del todo? ¿Alguna vez has mirado tu vida y no te ha gustado del todo? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha mirado su vida y no le ha gustado del todo? Es una forma muy disimulada de menospreciar la vida. Es una forma muy disimulada de menospreciar el instante en el que estás. Esto que hemos visto en el espacio es exactamente igual en el tiempo. Tú puedes coger un segundo y seccionarlo a mitades y te lleva a la eternidad. Por lo tanto, sabemos que este instante es eterno. Pero como lo estamos evaluando temporalmente, creemos que la eternidad es mucha cantidad de tiempo o un tiempo que no se termina. Pero la eternidad es ausencia de tiempo y el infinito es ausencia de espacio. Tú no estás donde crees que estás, ni tampoco estás cuando crees que estás. Solo son referencias que nos hemos dado para tener una sensación de control, de que yo estoy allí y no estoy en todas partes. ¿Te imaginas si de repente eres consciente de que estás sentado en todas las butacas? No sabrías si tienes pis, si no tienes pis, si tienes una cistitis o no porque eres no sé qué, o no sabrías nada, porque estarías experimentándolo todo. Ese desconocimiento humano nos aterra, pero es que ya no sabemos nada. Ya de ahora, sin entrar en esa experiencia, no sabemos nada. No sabemos nada. Intentamos no sentir ira y ¿qué ocurre? Porque intentamos aprender a superar la ira rechazándola. No tiene sentido. Nuestra experiencia humana es infinita, es eterna, pero nuestra apreciación corporal de ella no lo es. Pero esa apreciación nuestra física de lo que es la vida, pensamos que la vida es física, pensamos que la vida es orgánica, pensamos que la vida es orgánica. Esa perspectiva no nos permite descubrir que no hay nada de qué preocuparse. Porque ¿qué es de lo único que se va a preocupar un organismo temporal? Díganme ustedes, ¿cuál va a ser la mayor preocupación de un organismo temporal? La supervivencia. Su preocupación va a ser la muerte. Si tú me dices que esto no es infinito y que esto sí es temporal, yo no puedo rebatirlo. Porque necesito llevarte al infinito para que lo veas. Y yo no puedo hacer esto. Porque la mentalidad que tú vas a usar para ir al infinito es tu mentalidad temporal. Y no puedes viajar con tu mentalidad física a lo que realmente eres, a la conciencia que te sustenta. No puedes experimentarla si estás atorado de tu propia idea, aferrándote a ella para sobrevivir.
Visto esto, lo que podemos hacer es nos invitamos a una experiencia más profunda de la que estamos experimentando a través de nuestras interpretaciones. ¿Será mejor? Seguro que no, porque para que sea mejor tienes que interpretarla y estaremos en el mismo lugar. ¿Alguna vez ustedes han dejado una relación de pareja y la siguiente ha sido mejor? ¿Alguno le ha pasado en la sala? ¿Alguno ha tenido una relación de pareja mejor? ¿Nadie? ¿Todos siguen con la misma o todas así igual de malas? Dos personas en la sala, 3 personas y 4, 5, 6, 7 y 8. Ya son unas cuantas. Han tenido una experiencia de relación de pareja y luego han tenido una mejor. Pero ahora observen, para que esa experiencia sea mejor, yo tengo que estar interpretándola mejor. Tengo que evaluar. ¿Cómo lo hago? Recojo unos inputs, los recojo, los examino. Si concuerdan con mi imagen de mejor, es mejor. Y si es mejor, me acercaré mejor a ti. Y si me acerco mejor a ti, seguramente obtendré reacciones mejores y seguiré pensando de que esta relación es mejor. Pero cuando este negocio se termine, ¿qué pasará? Que me daré cuenta de que en el fondo, me estoy relacionando todo el tiempo conmigo mismo, con mis interpretaciones de es mejor, es peor, ahora sí y ahora no. ¿Alguna vez han tenido una relación de pareja que era mejor, pero que en algún momento fue peor? ¿Les ha pasado? Es interesante esto. Es interesante. ¿Ustedes saben que las relaciones tienden a la unidad? Porque tienden al infinito. Por lo tanto, te puedo usar, dame tu cuerpo. Si yo tengo una relación con él, basada en mi perspectiva física, está acabada esa relación, porque esta relación va a tender a la unidad. ¿Qué significa? Que va a tender a desaparecer la relación dual que yo tengo del amor. A cuadros, me quedaré. ¿Vieron esto? Entonces, en el momento en el que yo estoy intentando establecer una relación con él, esta relación tiende al infinito, tiende a la unidad. Por lo tanto, tiende a desaparecer. ¿Y qué haré yo? Evitarlo a toda costa. Que yo pueda seguir relacionándome con él. Vuelvo. ¿Cómo puedo hacer esto? Teniendo conflicto con él. Vuelvo. ¿Cómo puedo tener conflicto con él? Opinando acerca de él. Opinando que es mejor y ya tengo conflicto porque no quiero que se vaya. Opinando que es peor y ya tengo conflicto porque a ver cómo hago para que se vaya. Y ahí hay muchos métodos. La viuda negra encontró uno. Hoy en día no solemos hacer estas cosas. Solemos hablar amistosamente y solemos despedirnos el uno del otro y solemos, ¿todo bien? ¿Todo bien? Nos vemos en el juzgado. ¿Sí? Pero esa relación tiende al infinito también, porque está tratando de mostrarnos que la forma en la que yo me relaciono no existe. ¿Por qué? Porque es personal. Porque la forma que yo tengo de relacionarme con él no existe. ¿Por qué? Porque es personal, es solo mía. Al ser solo mía dentro del universo infinito, no existe. Para que mi forma de relacionarme con él sea auténtica, tiene que estar basada en el infinito. Lo cual implica que lo que siento por él profundamente es exactamente lo mismo que siento por ella profundamente, superficialmente, de forma distinta. Porque si soy gay, estaré mejor con él. Si soy hetero, me he confundido. ¿Vieron esto? Pero son interpretaciones del amor constantemente. Constantemente. Les invito a tener una experiencia de ustedes mismos, desde ese prisma infinito. Ustedes saben que la conciencia que tienen de su propio cuerpo, si la miran, tiende a infinito. ¿Saben por qué esa famosa frase de mira hacia adentro y encontrarás la paz? Porque la paz es el infinito. Porque el infinito es la ausencia de límites. Y eso es la paz. La paz que se describe como realización no es una paz de sensación paz. Porque no es una paz humana. Es una paz universal. Acompáñenme con esto. Los seres humanos buscamos la paz humana y la paz humana no existe. ¿Por qué? Porque es solo humana. Al ser solo humana significa que la paz humana estaría en contraposición a la paz universal. Significa que tendríamos criterios distintos. Entonces no estaríamos en paz porque Júpiter tiene una mancha y no... ¿Vieron esto?
todo tiende a infinito. Y tenemos miedo. Por eso tenemos miedo de vivir nuestra vida plenamente. Porque si la vives plenamente, estás dentro de la conciencia del infinito. Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que no sabes nada. Y al no saber nada, estás en paz. Porque miras todo de forma inocente. ¿Qué cambio vas a ejecutar si estás en paz? ¿Recuerdan la mirada hacia adentro? La paz interior. Ahora, todo lo que está a nuestro alrededor nos está informando de cuáles son los límites que nosotros estamos poniendo a nuestra propia experiencia infinita. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor está marcando, está impactando en los límites que nosotros hemos puesto en nuestra experiencia infinita. ¿Para qué? Para ser reconocidos, y una vez los reconoces, te das cuenta de que ese límite tiende a infinito también, y por lo tanto no es un límite, es una experiencia concreta que ya no tiene sentido. ¿Vieron esto? Cuando tú puedes sentir la vergüenza que sientes de salir a un escenario, y la sientes plenamente, verás que esa emoción se transforma porque tiende a infinito, no la puedes sostener, no es sostenible. No es sostenible. Y te darás cuenta de que la situación, salir al escenario, que curiosamente la vida te lleva una y otra vez, está ahí para mostrarte un límite que tú crees que es límite. Y en el momento en el que asumes ese límite, al asumirlo desde tu conciencia infinita, se vuelve infinito. Lo más hermoso de todo esto es que no hay mecanismo humano de comprensión que comprenda el universo, porque el universo no contiene trazas de humanidad, solo contiene trazas de universo. Pero hasta que tú no te comprendas desde una perspectiva universal, no tendrás ni idea de nada. Todo será una interpretación, porque al no tener ni idea de nada, voy a sentirme tan vacío y tan solo y tan miedoso que voy a necesitar interpretar todo para darme una sensación de sentido. ¿Han escuchado aquello de la función de vida? ¿Qué función de vida tengo? Pues ser infinito. Ya, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Voy a ayudar a alguien o voy a...? No, si ya estás siendo infinito, sé tú mismo. Entonces vamos para allá. Sí, es un poco, bueno, sí, es el mismo tema, pero cuando uno elige a una pareja, uno elige, ¿se está basando entonces en interpretaciones? Porque a la vez yo siento que con algunas personas hay una química como inexplicable. No parece algo interpretado por la mente, es una atracción. ¿Vuelve a repetir esa frase? La química no parece algo de la mente. ¿Cómo? ¿Vuelve a repetir esa frase? Se siente físicamente. Y es un... no parece... No se me olvide ya esto. Si tú misma te estás respondiendo. ¿Por qué? Porque tú dijiste, esto química, y no parece, Es que ahora se me crea un... No, estoy confundida en realidad, porque... Detente, perdón, ¿te puedo usar? ¿Vieron? Ella piensa que está confundida, pero en realidad está más clara, porque está viendo con claridad su confusión. Pero el cerebro lo interpreta como confusión y determina que está confusa. ¿Para qué? Para huir de la confusión. Porque la confusión que está sintiendo ella proviene de la claridad, de estar escuchando y mirando lo que está diciendo. Si sigue escuchándose, encontrará respuesta a su pregunta y se dará cuenta de que no necesita a nada ni a nadie y que el amor no tiene nada que ver con necesitar a alguien. Que el amor no tiene nada que ver con el otro. Vamos a ver qué sucede. ¿Me acompañan? Gracias. No siento claridad en este punto. ¿Vieron lo que acaba de decir? Te puedo usar, te sigo usando. ¿Escucharon? No siento claridad. Y como no siento claridad, pregunta tras pregunta tras pregunta,
A más le responda, más confusión va a sentir. ¿Por qué? Porque estamos uniéndonos en un espacio de claridad. ¿Por qué? Porque estamos usando lo que está diciendo no para cambiarlo, sino para vivirlo. Y entonces descubres la confusión que escondes detrás de lo que vives. Eso es claridad. Pero como se siente como confusión, creo que estoy más confundido, creo que no estoy entendiendo, porque no se me está dando la respuesta que necesito escuchar. ¿Me acompañaron hasta aquí? ¿Alguna vez les ha sucedido esto? Constantemente, constantemente, constantemente. Perdona, ¿eh? Perdón que sea repetitiva, es que no. No, tranquila. Como Esto no tenemos solo. una relación de pareja, puedes hacer lo que quieras. ¿Vieron? Estoy usando todas las ideas posibles. Es que estamos de acuerdo que hay una química. Sí, bueno. ¿Es, ¿Es interpretada igualmente o es...? Te voy a hacer una Es que, pregunta. oh, ¿El pensamiento viene antes de la química o la química viene antes del pensamiento? es muy difícil ver esto. No es muy difícil, solo con lo que lo mires lo verás. Lo que ocurre es que no lo miramos porque lo interpretamos, porque pensamos que esa química está marcando lo que yo siento. Creemos que esa química está informándonos de qué sucede cuando la miro. Creemos que esa química está informándome de mi realidad cuando la miro. Entonces es una interpretación también la química con unas personas, aunque recién conozcas. Obsérvalo, míralo. Cuando te sientas atraída por alguien, que entiendo que no sucederá porque has dicho que no te sientes... No, es que me pasa... No, sí, me pasa. ¿Viste cómo estoy jugando con todas las ideas? Pero me pasa tan poco que digo, ¿soy yo Bueno. la jodida o Te pasa poco, sentir pero te pasa. química? Es complicado. Mañana no lo intentes, porque mañana todo el mundo está ocupado. Ah, bueno, sí, mañana justo no. Vuelvo, ¿te puedo usar? Sí. ¿Pueden ver lo que estoy haciendo? No le estoy respondiendo. Estoy jugando con su sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque estoy aceptando cómo piensa. Respeto absolutamente su vida, lo que está expresando, lo respeto con tanto cariño que podemos jugar con ello. Podemos ver que ninguna de las ideas es cierta. Nos podemos relajar ante nuestras ideas que nos dicen esto es así, esto es así. Porque no tenemos ni idea. Pero sin embargo, todo lo que estás poniendo encima de la mesa es investigable, es descubrible. Porque yo ahora mismo estoy teniendo unas ganas de sentir química por alguien para poder examinar qué es con detalle eso. Pero necesito verlo. No me lo puede responder nadie conceptualmente. Porque en el momento en el que tú lo comprendas conceptualmente y te sientas atraído en momento química, verás que no lo entendiste. Me acompañaste. La vida no es comprensible, es vivible. Y los seres humanos no la vivimos, la intentamos comprender. Por eso tenemos miedo de la química. Entonces, elegiste una pareja Cuidado que empiezo a sentir sin un algo, criterio. Mis neuropéptidos están Lo empezando a bailar. Lo pongo a nivel personal, porque nadie te habla a nivel personal. Tú elegiste una pareja con un criterio. No, No. no, yo estoy hablando contigo. Ahora observa, mi respuesta no te sirve. ¿Por qué? Porque tú me estás hablando de mi historia personal para encontrar una respuesta a través de mi experiencia, de cuando yo elegí a mi pareja. Pero esa situación no tiene nada que ver con la experiencia que estamos teniendo aquí en tu pregunta. Por lo tanto, mi experiencia personal no va a responder jamás una pregunta presente. Me acabo de desposeer de la capacidad de responderte. Por si alguien de la sala con micro en mano se atreve a asumirla. ¿Viste eso? Descubre tú eso. Cuando yo experimenté mi relación de pareja, no experimenté eso que expresas, pero no tiene sentido exponerlo porque no sirve de nada. Es mi experiencia personal. Y al ser personal, es mentira. Es personal. ¿Viste? Pero ¿sabes si interpretaste o si estabas con una necesidad o desde qué lugar? Sí. Porque elegiste una persona y no a otras. No, lo sé porque lo miro desde ahora. Cuando yo miro desde ahora a la relación de pareja que tengo, lo primero que me doy cuenta es de que no la estoy teniendo ahora. Que para poder mirar
cómo es y cómo fue el inicio, tengo que empezar a imaginármela, a recordarla. Y esos recuerdos y esas imágenes no tienen información de la verdad, no me están diciendo lo que realmente sucedió, me están diciendo lo que yo pienso ahora que sucedió. Por lo tanto, no tienen información ninguna que me aporte a mí una seguridad de cómo fue mi encuentro con mi mujer. Pero entonces, ¿qué tenés que todos los días ver si la elegís ahora? Vengo a cada instante. ¿Fue demasiado eso? ¿Fue demasiado eso? Con el compromiso y ese nivel. ¿Qué compromiso? Yo no compromiso. ¿Me acompañaste con esto? Sí. El compromiso solo se puede dar a tiempo real. Mi compromiso está completamente volcado con él. Ahora bien, ¿tendré una relación sexual con él? Seguro que no, no lo sé. ¿Qué significa esto? ¿Que la voy a tener? No lo sé. ¿Me acompañaste? Observa esto. El compromiso es de tu experiencia presente contigo mismo. El compromiso está con yo asumir la responsabilidad de lo que veo en él. Ese es mi compromiso, de asumir la responsabilidad de lo que yo pienso de ti, de asumir la responsabilidad de lo que yo pienso que tú piensas, de asumir la responsabilidad de lo que yo siento cuando tú hablas, de asumir la responsabilidad. Eso es el compromiso. Ese compromiso no va dirigido a alguien exclusivo, sino que va dirigido a todo el universo. ¿Por qué? Porque en este instante y en este tiempo está el infinito y la eternidad. Me acompañaste con esto. Y eso es lo que representa a mi mujer. Igual que tú. Pero la forma en la que se manifiesta esto puede ser distinta. ¿Por qué? No lo sé. Solo lo experimento. No tengo capacidad de concluirlo ni de generar conocimiento humano. No tengo ni idea. Nos vamos para allá. Muchas gracias por eso. Hola, Sergi. Te quería hacer una pregunta. Por favor. A ver. Resulta, yo te explico una pequeña historia, a ver que, pero es muy breve, ¿eh? Resulta que yo paso un tiempo determinado que no me encuentro demasiado bien interiormente, entonces decido buscar personas que me llenen y empiezo a buscar por YouTube, por ejemplo. Entonces, entre tantas personas que hay una interpretación que eres tú, que te empiezo a ver a ti, y de ahí decido venir a verte. Te vengo a ver y entonces tú me dices que tú eres una interpretación mía. O sea, yo estoy interpretándote a ti. Entonces la pregunta del millón es, yo estoy cogiendo aquí ahora, he venido aquí para que mi subconsciente, interpretado por ti, me diga algo que se supone que ya sé, pero que no recordaba que sabía. Siguiente pregunta, por favor. Es lo que he entendido hoy, ¿eh? Fíjate que tú has tenido una comprensión. Tú acabas de comprender esto, porque lo has vivido. Pero hay una parte de tu mente que se resiste a que eso pueda ser así. ¿Y cómo se resiste? En forma de pregunta. Si yo soy lo que acabas de decir, ¿cómo te voy a responder algo que no sepas? Porque a lo mejor todavía no sé que lo sé. Ah, en todo caso, yo tampoco. ¿Me acompañas con eso? Sí, claro. Si tú eres consciente de mí, yo estoy dentro de tu conciencia. Si no, no serías consciente de mí. Si yo estoy en tu conciencia, todo lo que estoy diciendo surge en tu conciencia. Cuando tú asumes esto, asumes tu maestría, asumes tu experiencia humana y empiezas a mirar cualquier recuerdo que venga a tu mente y se transforma porque te darás cuenta de que todo lo que tú creíste que te habían hecho y todo lo que tú creíste que habías hecho fueron solo interpretaciones, porque fue algo que ocurrió solo en tu conciencia. Fuiste tú todo el tiempo. Ahí ocurren dos cosas. Que de repente se despierta toda la culpa almacenada, toda la frustración almacenada, toda esa cosa que ya conocemos, pasa del inconsciente al consciente. Y pasas un momento de tal intensidad que empieza a vibrar todo tu sistema de creencias, a través del cual puedes empezar a ver que eres conciencia igual que todo el resto, que no hay diferencia entre lo que ves y el que ve. No hay diferencia. Y entras en ese descanso.
porque comprenderás desde otro lugar completamente distinto lo que tú hasta ahora has creído que te han hecho o no te han hecho. Míralo solo en el ámbito del amor. Imagínate, solo en el ámbito del amor. Te darás cuenta de que nunca nadie te amó y tú nunca amaste a nadie. Y por un momento entrarás en depresión, justo el lugar depresivo en el que descubrirás la alegría más absoluta que existe en la conciencia humana de darse cuenta de que es amor. Nunca le amaron, nunca amé, porque somos, todo es amor. Y te darás cuenta de que esa experiencia no es interpretable, no es humana, pero tú eres quien tiene que mirar eso. Tú eres quien tiene que describirlo finalmente, sabiendo que cuando lo describas no será verdad. Ostras, pero es como dinamitar todo desde dentro. Pegarle un bombazo a todas tus creencias. Permíteme silbar disimuladamente. Es como dinamitar, porque estamos aferrados a nuestra estructura. Si estuviéramos sueltos sería como una caricia. Es como dinamitar, porque hemos creado de cada idea un pilar donde yo me he quedado encerrado. Y cualquier cosa que vaya a darme la mano para sacarme de ahí, va a parecer que está dinamitando algo desde dentro, porque ahora ya sabes que quien que te va a dar la mano desde fuera eres tú mismo. ¿Me permites una cosa? ¿Un movimiento? ¿Puedes traer tu cuerpo un momento para aquí? Ese es porque pesa mucho o porque te da cosa. ¿Cómo? Porque soy vergonzoso. ¡Ah, ven aquí! ¿Vieron lo impresionante que es? Vamos a ver lo de la vergüenza. Lo vamos a ver a tiempo real. Lo vamos a ver realmente. ¿Te puedo usar completamente? Vamos allá. Aquí viene una persona que dice ser vergonzosa. Porque siente vergüenza. Y una de dos. O sentimos vergüenza o somos vergonzosos. Las dos cosas no pueden ser. Porque si soy vergonzoso no puedo sentirlo porque lo soy. Me acompañaron hasta aquí. Pero si siento vergüenza, no soy vergonzoso, estoy sintiendo vergüenza. Si soy vergonzoso, no me levantaré de la silla porque soy vergonzoso. Si siento vergüenza, no sé si me levantaré de la silla porque no sé qué voy a sentir al instante siguiente. Vamos a seguir moviéndonos. Ahora observa. ¿Eres heterosexual o homosexual? Claro, visto lo visto no lo sabemos, ¿no? Es como, hostia. Bueno, toma una opción. En teoría hetero. En teoría hetero, ¿vieron? ¿Vieron? Es interesante. Ahora cuando se encuentren por la calle, ¿tú en teoría qué eres? ¿Bien? Para ver si en teoría podemos tener algo. Okay, en teoría eres hetero. Ok. Entonces, voluntaria, por favor, una voluntaria. Mira, vamos a usar al azar, tú. Qué lío. A ver si puedo expresar esto. Pueden ver como distintas secuencias del tiempo entre lo que hemos expresado de la vergüenza y lo que hemos expresado ahí se están uniendo, se está reuniendo en el presente, porque todo tiende al infinito, todo tiende a la eternidad. Pero solo se puede experimentar, y lo estamos experimentando, lo estamos andando, si te abres a ser consciente del instante en el que estás. Tienes que abrir a sentir lo que estás sintiendo para ser consciente del instante presente. Vamos a movernos con esto. Te mueves mucho, ¿eh? Sí. Trato de estar en todos los lugares todo el tiempo. Aquí. ¿Ves la cara de, a mí no me vas a enamorar? Pero no importa. Ahora observa. Imaginemos, en teoría, que te ama. Es muy exigente, ¿eh? No importa. A ti te gustan exigentes. ¿Sabes por qué? Porque ella es exigente. ¿Viste? Lo de la teoría. No sabemos nada, solo sabemos lo que estamos experimentando. Acompáñame. ¿Me acompañas con esto? Todos sus gestos, para que tú entiendas que te está amando a través de esos gestos, tienes que interpretarlos. Y los vas a interpretar basado en lo que tú comprendes que es el amor. Por lo tanto, lo que estás sintiendo no es su amor, sino tu amor. Cuando tú quieres que ella esté enamorada de ti,
tú estás sintiendo amor. Ese amor no proviene de allí, proviene de aquí. Cuando tú te enamoras de ella por sus gestos, no estás enamorado de ello, estás enamorado aquí. Por lo tanto, el amor que ella siente por ti y el que tú sientes por ella está aquí, es el amor que tú sientes. Cuando eres consciente de esto, te das cuenta de que primero nunca amaste a quien pensaste que amaste y nunca nadie te amó. Tu versión del amor desaparece y entonces emerge la versión que el amor tiene de sí mismo. Y eso es brutal. Porque entonces experimentas amorosamente cualquier situación y cualquier encuentro sin esperar absolutamente nada. Porque cuando tú vas hacia ella con tu perspectiva del amor, vas a esperar que cumpla y que encaje en tu plantilla amorosa. Y si no cumple durante mucho tiempo, cariño, tenemos que hablar. Tenemos que replantillar la relación. ¿Me acompañaste con esto? Perfectamente. Ahora observa. Cuando yo te miro los ojos, si yo quiero tener una experiencia de amor, si yo quiero sentir paz, tengo que conseguir verte más allá de lo que yo pienso acerca de ti, acerca de mí, acerca de este espacio, acerca de lo que sientes, de lo que yo siento que sientes, de lo que yo siento. Y la única forma de hacerlo es asumiéndolo. Cuando haces esto, lo que no es se desvanece y lo que es se ve con tanta claridad que asusta. Porque el amor que nace de esta comprensión no es sexuado, no es personal, no es temporal, no es humano. Y ahí es donde una parte de mi mente ha dicho, es verdad, pero aquí no. Sí, a mi ex, no. Gracias, gracias. Es que yo pienso que a mí lo que me cuesta de ver, es decir, yo pienso que hay cambios para tu evolución personal que requieren de una actuación activa, que por lo tanto entiendo que surge de la no aceptación de las circunstancias. Le llaman reacción a esa acción activa. Entonces, claro, ¿dónde está el espacio a ese crecimiento personal de manera voluntaria? Bingo. No existe. ¿Me acompañas con esto? No existe. Todo lo que tú pienses que estás mejorando, tienes que estar interpretando una imagen de cómo tú creías que eras ayer, que ya no está ocurriendo a hoy, teniendo una imagen de lo que tú crees que está ocurriendo ahora, sostenerlas las dos en el mismo instante, pero a esta darle sensación de pasado, a esta sensación de soy así, y decir que esta es mejor, esta es peor, y entonces crear una tercera imagen que dice que esta ha mejorado. Y vas por la calle así. ¿Qué te ha pasado? He mejorado. Y has tenido aquí una lucha de ideas y de imágenes. ¿Qué ocurre con esa mejora? Que a la siguiente esquina te das cuenta de que no fue mejora y empiezas a pensar que a lo mejor estás peor de lo que pensabas. Y no estás peor porque lo que estás haciendo es coger la imagen de que estabas peor, la que estabas mejor y la que estás ahora, evaluarlas las tres, tenerlas en tu cabeza, decidir cuál es la que es ahora, decidir cuál es la mejor y decir que ahora estás peor en función de Eso, ese mamotreto le llaman soy un ser humano, ¿qué pasa? ¿Sí? Lo que estamos mirando todo el tiempo es que los seres humanos hoy en día, al ser solo conscientes de nosotros, no tenemos información necesaria, suficiente, para ejercer un cambio real. No la tenemos. ¿Por qué? Todo lo que tú intentes cambiar afuera va a ser porque no lo comprendes. Pero cuando comprendes, te das cuenta de que el cambio surge a través de ti, a través de esa comprensión. Eso se llama acción. Y esa acción no la determinas tú, porque tú no sabes, pero la ves teniendo lugar. Por eso sé que aquí no está habiendo ningún cambio. Porque cuando voy a mirar si ha habido un cambio o no, voy a mirarlo en el presente. Y el presente me dice que hay lo que hay. Y que no es comparable con un pasado, porque hay lo que hay.
Pero la mayoría de seres humanos no queremos volcarnos a esa mirada presente, porque si nos volcamos a esa mirada presente, se termina nuestra historia personal, la tan atesorada, deseada, amada, intentada, cambiada, historia personal. Creemos que nuestro cambio proviene de mejorar nuestra historia personal para generar una historia mejor. Duele mucho porque necesitas estar en un modus de mente comparándote todo el tiempo contigo mismo y con los demás a través de tus propias imágenes. Cansa muchísimo. Usamos muchísima energía para generar sensaciones de ese estilo. No hace falta generar sensaciones de ese estilo. Cuando no generas sensaciones de ese estilo, ¿qué pasa? Que sientes el pánico de no saber quién eres. Por eso generamos sensación, hostia, pues mira, prefiero estar mal a sentir el pánico que escondo. Por eso sé que cuando alguien piensa que está mal, sé que está mal porque quiere estarlo para no sentir el pánico que esconde detrás de sus interpretaciones. Ahora observen, estamos en un instante que es infinito y en un lugar que es eterno. ¿Ves? Me he equivocado, es al revés. Estamos en un instante que es como eterno y en un lugar infinito. ¿Viste? No puedo sostener ideas concretas. Para muchos eso sería, hostia, esto está fatal. Para mí es mi experiencia presente. Una de las cosas que tuve que asumir al empezar a volcarme en la experiencia presente es mi ignorancia y mi estupidez. Tuve que asumirla, porque cuando estás en el presente te das cuenta de que no sabes nada y que lo poco que crees saber no tiene valor. ¿Te imaginas poder soltar libremente tus conocimientos porque sabes que son solo tuyos? ¿Te imaginas? Imagínense que mañana es San Valentín. Soltar la idea de lo que es relación, de lo que es amor, de lo que es Valentín. Muchas gracias a todos por el atrevimiento y el valor de permitirse exponerse a esto que nos hemos expuesto. Ahora es interesante porque cuando vayamos a abrazar a alguien sabremos que no lo estamos abrazando, sabremos que lo estamos rechazando. ¿Vieron? Por eso les pido que no vengan, porque sí. Gracias a todos.